tardes. Qué gusto verles. Por favor, dile a alguien qué bien te ves, qué gusto verte en esta tarde. Y después dale una palabra de bendición. Bendigo tu vida, tu salud. Díselo por favor a alguien. Antes de ir al mensaje, quiero mencionar dos cosas. La primera, siempre, otra vez, y lo seguiré haciendo cada vez que puedo, agradecer a Dios por todos los que sirven en esta nuestra casa, ¿verdad? Cada persona, jóvenes, adolescentes aún, que en este tiempo de pandemia comenzaron a desear servir y que ahora sirven, a hombres y mujeres, solteros, casados, de todos, ¿verdad? Las áreas de la vida hay sirviendo, y específicamente los domingos llegan aquí desde las 8 de la mañana, un poquito antes, y están aquí hasta el final. La mayoría hacen jornadas completas, se van turnando, claro, por domingos, pero están aquí y lo hacen de amor, por amor a Dios, por amor a ustedes, a la iglesia. Ponen su tiempo, su mejor cara, su esfuerzo, y no debemos dejar nunca de apreciar y de valorar lo que cada persona hace. Así que quiero invitarte a que ellos puedan escuchar, a los que están aquí, los que están con niños, los que están en estacionamiento, que les reconocemos con un aplauso cariñoso, ¿verdad? Apláudele a ellos. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Siempre, siempre. Y lo segundo es decirles, hace 8 días no me vieron acá, si es que estuviste aquí en las reuniones, porque estuvimos visitando a otra de las iglesias a las que tenemos la responsabilidad de pastorear, ¿verdad? En el caso de nosotros como pastores, mi esposa y yo, y estuvimos en Tulancingo haciendo el cambio generacional de la pastora, ahora con su hijo el pastor, que oficialmente toma el liderazgo de la iglesia. Fue un momento especial, particular, aniversario, y por eso les acompañamos. Y reiterarles que cada vez que no me vean aquí, muy seguramente estoy en otra de las iglesias en donde hacemos esta labor. Tenemos algunas, no tenemos muchas, no creo que pueda yo cuidar a muchos. Me imagino que mi capacidad alcanzará para unos 10, y si me pongo bíblico, 12, pero no puedo cuidar a más pastores. Y entonces estamos trabajando con ellos en Tulancingo, en Pachuca, en Aragón ahora, ¿verdad? Y hay algunos que seguimos mentoreando en el Distrito Federal. Y les hago saber esto porque cuando no me vean aquí, ustedes están conmigo en lo que estoy haciendo, con sus oraciones, con su ánimo, con su saludo a las iglesias, y se meten a sus páginas. Y también desde luego con la unidad y la claridad de hacer juntos iglesia, y eso es lo que podemos hacer juntos. Así que no te olvides que cuando no estoy aquí, de alguna forma tú estás allá con tu oración, con tu entusiasmo, desde luego también con tus ofrendas. A ningún lugar voy pidiéndoles nada, nos hacemos cargo de nuestra gasolina, de nuestra comida, cuando hay que hospedarnos, de nuestro hospedaje, porque gracias a Dios tenemos una iglesia que podemos dar y servir a los demás. ¿No le agradecen a Dios por eso, que podamos servir a otros? Y las iglesias son bendecidas. Estuvimos el miércoles en Aragón, se cambiaron de lugar, estuvimos ahí con ellos, les acompañamos, llevamos equipo de aquí. Estamos pensando dejarles un par de bocinas y una mezcladora para que tengan su primer equipo y lo puedan usar entre tanto ellos consiguen. Y todo eso es gracias a lo que tú haces. Tus ofrendas sirven para impulsar el ministerio, para ayudar cuando necesitamos ayudar a alguien, para poder compartir el pan con alguien, y desde luego para todo lo que hacemos juntos en este lugar. Así que ofrendar también tiene mucho sentido, y tú estás ahí cada vez que ofrendas. Así que bueno, cuando no me vean, no olviden hacer una oración, que el Señor nos permita servir a los demás, a los pastores sobre todo, y a las iglesias que están empezando a pastorear. Algunos de ellos ya tienen unos 8 o 10 años y estamos trabajando con ellos. Bueno, así que dile al que tienes a tu lado, tenemos muchas cosas que hacer juntos. Dígaselo. Sí. Me decía una persona no iba a usar este ejemplo, pero justo terminando la reunión anterior,
se acercó una pareja de hermanos nuestros. No sé cuántos años tienen aquí, pero ya tienen suficientes. Yo recuerdo de ellos hace unos 10, 12 años, si no es que más. Y al final los saludé y solo les pregunté cómo están, me da gusto verlos. Y ella, la esposa, me comenzó a platicar: muy bien, pastor, hay historias que queremos contarle. Y me dijo: mi hijo hace años vino aquí y usted dijo que Dios cumplía sueños. Y mi hijo salió de aquí enojado con usted. No le voy a decir lo que dijo de usted por respeto, pastor. De plano me dijo. Y se fue diciendo que cómo es que Dios cumple sueños y en dónde está la gente, las conexiones, el dinero, las puertas para poder hacer eso. Después fui entendiendo hacia dónde iba ella, porque el hijo había estudiado ingeniería aeronáutica, pero él quería ser piloto hace algunos años atrás. Y se fue molesto diciendo que decir que Dios cumple sueños, seguramente no lo dije así, porque recuerdo la predicación que se llamaba que Dios es un hacedor de sueños. Y expliqué lo que eso significa. Recuerdo lo que posiblemente prediqué. Porque decir que Dios cumple sueños es como hablar de Aladín, la lámpara y la lámpara maravillosa. Y Dios no siempre trabaja así. Pero al final de este momento, que este joven se fue enojado, me dijo: pastor, yo estaba muy avergonzada, aunque usted ni siquiera lo vio, pero él se fue hablando muy mal de usted y de toda su familia. Le dije: tráigamelo, hermana, ahorita lo ministramos. Me dice: pero lo que quiero contarle es que después de todos estos años, el Señor ha tratado con él y hoy en día está volando para una compañía de México. Y me dice ella que ese día yo di una palabra profética y dije: Dios quiere llevarte a cumplir tus sueños. Yo sé lo que es profetizar eso, porque no son enchiladas, diríamos en México. Sé que va a haber cosas que van a implicar. A mí Dios me habló desde los 17 años que iba a ser pastor y comencé a ser pastor a los 35. Pasaron algunos años. Y después él volvió a venir, ya se le había bajado el enojo, dice que vino como a los 4 meses. Y cuando vino yo di otra profecía y dice ella que yo profeticé y dije: ¿por qué no me crees? Yo voy a llevarte a cumplir tus sueños. Este es todo un tema, no estoy hablando de cosas milagrosas o simples, ¿no? Y entonces él vino justo el día que yo profeticé eso y dice: parece que Dios le estaba hablando a mi hijo, de ¿por qué no me crees? Y comenzó todo un proceso y al final, como ya les dije, él ahora vuela para una compañía de México. Y me puse a pensar justo con el tema que voy a compartir, cómo nosotros nos relacionamos con algo o con alguien a partir de definir quién es esa persona, o quién es aquella cosa, o qué es aquella cosa para mí. En su primera experiencia, este joven se relacionó conmigo tal vez como una persona que dice cosas por decir. De hacer surgir los sueños en nuestras vidas. Gracias. Y debido a lo que él vio, es decir, él estaba oyendo a alguien que decía: esa persona solo dice por decir. Entonces se enojó conmigo. Claro, ahora que ya ha visto que se ha cumplido, me dice la hermana: mi hijo quiere hablar con usted. ¿No es cierto que nos pasa así en la vida? De pronto ves a alguien y dices: ay, se ve medio gachito. Y al rato sabes que es dueño de una empresa y pasa de gachito a ser don señor. Porque cuando sabes quién es, comienzan a ajustarse algunas cosas. Y saben, así como esta breve historia, así nos pasa con el Señor. Por eso mi mensaje hoy se llama: ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Porque no solamente yo lo pregunto, sino que Jesús
en algún momento de su relación con los discípulos, les pregunta dos cosas. ¿Quién dice la gente que yo soy? Pero luego les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ay, hasta se me eriza la piel. Porque cuando yo era niño yo pensaba que la iglesia era Dios, que el pastor, que en el pastor yo veía a Dios. Y si el pastor tenía fallas, Dios me iba a fallar. Y si el pastor era regañón, Dios era regañón. Y si el pastor era de tal manera, así era Dios. Y yo de niño filtraba las cosas así. Pensaba que ser cristiano era ser parte de una comunidad solamente, de una religión, dicen algunos. Pero pasado el tiempo tuve que entender y vivir, como te ha pasado a ti, el responder esta pregunta: ¿quién es Dios para mí? Y eso es algo muy importante, porque cuando nosotros pensamos en esta pregunta y sobre todo en las respuestas, por lo menos yo apunté 4 cosas que van a ocurrir en esta respuesta. La primera es, cuando tú sabes quién es alguien, vas a definir tu manera de relacionarte con esa persona. ¿No es cierto? Yo recuerdo que cuando a mí me ungieron o me nombraron pastor, ¿verdad? Hace 30 años de eso. Yo asistía a la iglesia y me sentaba como en la 8ª fila, 7ª fila de aquellas hileras. Y yo estaba ahí y recuerdo que les he platicado esta historia. Delante de mí siempre se sentaban 2 hermanas muy bien arregladas, muy bien vestidas siempre. Diría a mi mamá muy, no, mejor no, porque no me acuerdo cómo decía. Ese me olvidó. Pero muy, ¿cómo? Mira, ¿conocías a mi mamá tú? Emperifolladas. No sé qué es eso, pero así decía mi mamá. Ahí vas toda emperifollada, decía. Bueno, y siempre muy bien vestidas, muy bien arregladas, muy bien maquilladas. Y yo las veía a ellas porque pues se notaban que iban siempre a la reunión muy bien arregladas. Y eso se nota, es sobresaliente. Y eran unas hermanas ya mayores, no digo que ancianas, pero ya grandes. Eran 2 amigas que siempre estaban así, luego se juntaban otras más. Y recuerdo que cuando de repente el pastor decía: salúdense unos a otros, la hermana saludaba, pero a mí me veía como, pues yo era un chamaco, entonces me decía hola, ¿no? Así como que hola, chamaquito. Nunca me habló feo, pero yo me imaginé eso. Pero lo que sí sé es que cuando oraron por mí, por ser pastor, ella y la otra hermana se acercaron a saludarme. Y su primera pregunta fue: hermano, ¿de dónde viene usted? Yo creo que pensaba que era europeo por mi tez o alguna cosa así. Y le dije: hermana, de aquí, soy de la iglesia. Nunca lo habíamos visto, me dijo. Y me saludaba y me dijo que nunca me había visto. Pero a partir de que dijeron que era yo pastor, ahora cada vez que había oportunidad o terminaba la reunión y desde allá abajo me hacía así: adiós. Porque algo sucede cuando sabemos quién es alguien, ¿verdad? En una o en otra forma. Siempre va a ocurrir. Ahora, entonces, número 1, tú y yo nos relacionamos de acuerdo a saber el lugar que le damos a alguien. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es Dios para nosotros? Va a determinar nuestra manera de relacionarnos. Él no es el invitado, Él es el Señor. Él no es el invitado de tu casa, Él es el dueño de tu casa. Él no es solamente tu amigo, Él es el rey de tu vida. Él debería de ser el Señor de tu corazón. Entonces, de acuerdo a cómo lo vemos, es como nos relacionamos. Alguna vez he predicado este tema de conociendo a Dios en las diferentes facetas de cómo se le describe en la Biblia, y lo vemos como Salvador. Y cuando la gente sabe que Él es el Salvador, lo que más entra en la vida es: ¿qué me da Él? Porque Él es mi Salvador. Me va a ayudar a pagar, me va a multiplicar mi dinero, me va a impulsar a lo que voy a hacer. Y está bien, no tiene nada de malo, porque nos apoyamos en nuestro Salvador. Sabemos que Él busca nuestro bien, sabemos que Él trabaja en su amor y misericordia para cuidar de los que en Él confían, porque así dice la Biblia: no serán avergonzados los que en Dios confían. ¿Alguien cree eso?
Ahora, si tú crees eso, entonces tú recibes lo que Él hace como Salvador. Pero no solo es Salvador, también es Señor. Y cuando tú le conoces o defines o aceptas que Él es el Señor, ya no solo esperas lo que Él te da, ahora escuchas lo que Él te pide. Y ahí se pone muy buena la cosa. Porque ahí es donde el Señor venía y decía: oren por los que les maldicen, ¿verdad? Bendigan a los que los maldicen. No paguen mal por mal. Y entonces ahí viene un ejercicio de: si yo lo veo como Señor, ahora voy a hacer lo que Él me pida, las cosas que sé y las cosas que son particulares para mí, porque puedes vivir cosas muy particulares. Hay parámetros en la Biblia para conocer su voluntad, pero hay cosas muy particulares. Por ejemplo, esta mañana tú podrías estar diciendo: no sé, ya estoy listo para irme de vacaciones, y Dios te habla y te dice: hijo, no te vayas de vacaciones, regálaselas a tu suegra. Y creo que todos nos reiríamos así: ay, Señor, qué bromista eres, Padre, qué ocurrencias tienes, Dios mío. No, ahí Él lo que quiere es saber si tú le ves como tu Señor. Porque hay ofrendas, la Biblia enseña que hay ofrendas en el contexto siempre voluntario, pero hay unas voluntarias de las que tú puedes decidir, pero hay otras voluntarias que Él de manera específica pide. Si no, miremos lo que pasó con Abraham y con Isaac, cuando le dice: dame a tu hijo. Y Él estaba pidiendo algo específico. Entonces, si tú ves a Dios y Él es para ti tu Salvador, y no le conoces como Señor, esta parte de qué pide Él, qué espera Él, qué busca Él, va a estar inoperante en nuestras vidas, y todo lo que de ahí se desprenda, ¿verdad? Las cosas que pueden hacerse, las cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, le conoces como rey. El conocerle como rey te habla de la dignidad, te habla de la exuberancia, te habla del merecimiento de un rey, ¿no es cierto? O sea, si tú ves a alguien con una dignidad grande o con una dignidad especial o espectacular o particular, lo quieres tratar de esa forma. Por eso cuando te invitan a una actividad donde es una persona con cierta dignidad, tú dices: ¿qué le puedo regalar? Y algunos dicen: no, pues ¿qué le regalas? Nada, no necesita nada. Pero realmente lo que quieres es darle un obsequio que vaya de acuerdo a su dignidad, ¿no es cierto? Por eso es que el Día de las Madres no se vale regalar planchas, queridos. El Día del Padre no se vale regalar membresía de Six Flags para que te lleve a Six Flags. No. El Día del Padre tú le das algo a Él por su dignidad. No se vale comprar la pantalla para todos. No, eso es para todos. El Día del Padre se le da algo al Padre que sea por la dignidad que Él tiene, si acaso pensamos que es una persona que tiene un lugar y una autoridad. Bueno, con Dios es igual. Cuando pensamos en Él como Rey, es cuando pensamos en excelencia, es cuando tratamos con excelencia su nombre, su iglesia, su reino, porque Él es para nosotros el Rey que merece lo mejor. Por eso los valientes de David, cuando David dice: ¿quién me diera de beber de esa agua?, convirtieron un deseo en una misión. Cuando conocemos a Dios como Señor, convertimos una orden en una misión. Pero cuando conocemos a Dios como Rey, no necesitamos una orden, conocemos un deseo y se vuelve una misión para nosotros. ¿Me explico? Así que entonces, ¿cómo nos relacionamos con el Señor? Está determinado en quién es Él para nosotros, pero también cómo lo tratamos, cómo tratamos a Dios. La palabra tratar significa manera de proceder con ciertas personas. ¿Cómo los tratamos? ¿Qué lugar le damos? El primero, el segundo, el último. ¿Qué lugar le estamos dando a Dios en nuestra vida? Y eso va a surgir de quién es Dios para nosotros. Lo tercero es que quién es para nosotros alguien determina la manera en la que aprecias a esa persona. Como lo que pasó con este joven, ¿verdad? La primera vez que escuchó decirme una palabra, él apreció que era una manera tal vez hasta indebida de hablar.
Como decir, Dios va a cumplir tus sueños y esto va a ser mágico. Pero cuando ya lo vio realizarse, te aseguro que vio a Dios de otra forma, pero también a mí. Porque seguramente dijo, no, si habló de parte de Dios. Y a veces así nos pasa. ¿Saben? Cuando Dios me habló del ministerio profético, estaba yo joven todavía, pero más joven. Échenme porras, por favor, échenme. Cuando estaba yo más joven, y Dios me empezó a usar en este ámbito profético, con algunas palabras de ciencia, palabra de sabiduría, consejo, y esas palabras se fueron cumpliendo, se han ido cumpliendo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, no les voy a decir algunos, pero hay varias cosas que yo he visto que se han cumplido. Y cuando tú ves eso, te das cuenta que la gente piensa que eres profeta si hablas del futuro. Si oras y hay milagros, si oras y la gente se cae, si oras y todos tiemblan. Pero cuando no ven un estilo así de profeta, comienzan a dudar si es profeta. Yo recuerdo una vez, una hermana hace muchos años, a mí me gustaba mucho hasta el día de hoy hablar del Espíritu de Dios y cómo Él y nosotros generamos una relación. Y entonces yo hablé una serie de no sé cuántos miércoles, y una hermana le compartía los audios a otra hermana, y la hermana, cuando me escuchó, se hizo una idea del predicador. No sé qué idea tenía, pero un día la hermana, la primera, la que escuchaba las prédicas en la iglesia, me invitó a comer a su casa. Entonces fuimos a visitarlos a su casa. Llegué a su casa y me dijo: pastor, disculpe el atrevimiento, invité a mi amiga, a la que le he dicho que le he compartido, porque quiere conocerlo. Le dije: está bien, hermana. Yo tendría unos 30 años en aquel tiempo, así que si hoy me veo joven, me veía niño en aquellos días. Qué mala onda que se ríen, 30 años, por ahí tenemos fotos de cuando empezamos la iglesia. Yo tenía 35 y se me ve, yo digo, no, sí, ni yo creería en esa persona. Yo diría, estaba bien jovencito. Bueno, entonces llegué a la casa y de pronto suena el timbre mientras estábamos comiendo y se oyen las voces: hola, qué bueno que llegaste. Y la otra hermana: sí vino, sí está comiendo, pasa. De verdad, queridos, fue muy especial ver ese momento porque me enseñó y me ayudó a muchas cosas. Pero miren, imagínense la escena. Entra al comedor, me pongo de pie para saludarla, se me queda viendo así como. Y así dijo, y como el chavo, en mi presencia. Él es. No pudo evitar su asombro de decir: yo me imaginaba un predicador alto, no sé de qué tipo, no sé de qué forma, que cuando yo lo saludara, al tocarme la mano, iba yo a temblar y a decir: recibo. Y siendo como soy, que hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Y no pudo ella decir: él es. Es decir, de pronto vemos algo y nuestra construcción mental va haciendo la idea de quién es esa persona. Pero lo mismo nos pasa con Dios. Por ejemplo, si nos va mal, nos preguntamos si Dios está con nosotros. Pero Dios está contigo, aunque te vaya mal. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Quién es Dios? Es fiel. Y Él dijo: yo estaré contigo todos los días. Él no dijo: nunca te va a ir mal. Él dijo: yo estaré contigo todos los días. Así que cuando Dios permite o nos toca vivir situaciones difíciles, si nosotros sabemos quién es Él, nunca vamos a dudar que en el mal momento Dios se distrajo, Dios se descuidó, Dios nos está castigando, Dios nos está reprendiendo, sino que Dios es fiel y está con nosotros, porque sé quién es mi Dios y descanso en eso. Entonces mi manera de tratar y de apreciar está ligada a quién es Dios para mí. Y lo último, para leer 2 versículos que quiero compartir con ustedes, es que quién es Dios para nosotros va a determinar nuestra manera de reconocerlo. Reconocerlo. La palabra reconocer, me gusta esta parte de su definición. Dice: aceptar o admitir como válido algo. Si yo reconozco quién es Dios para mí, entonces voy a validar
y a aceptar quién es Él. ¿Se acuerdan cuando su siervo dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó? Y luego dice algo: sea el nombre del Señor bendito. Es decir, lo que está diciendo es: yo reconozco que Dios puede dar, o que cuando recibo, ahí está Dios, pero también reconozco que cuando pierdo, ahí está Dios. Yo reconozco que Dios está cuando tengo éxitos, pero también reconozco que Dios está cuando tengo fracasos. Yo reconozco que Dios está cuando acierto, pero también reconozco que Dios está cuando tengo errores, porque Dios es fiel, otra vez lo digo, y Él va a estar ahí. Reconozco, doy por válido que Él está ahí. Doy por válido que Él me puede pedir algo porque Él es el Señor. Doy por válido que le debo dar lo mejor porque Él es el Rey. Doy por válido que debo de construir una relación cercana porque Él es como el esposo para la iglesia. Doy por válido que en Él puedo descansar porque Él es mi Salvador y Él busca el bien de mi vida. Siempre lo va a buscar, aunque atraviese momentos difíciles. Entonces lo que ocurre es que yo reconozco, acepto. Hace rato explicaba yo que en la historia del huerto, dice la Biblia en el capítulo 3 que cuando la serpiente habló con la mujer, hay una palabra en la Nueva Traducción Viviente que dice: y la mujer quedó convencida de lo que la serpiente le dijo. Y yo les decía, ven qué interesante es, porque en el relato del capítulo 2 no dice que la mujer estaba convencida de lo que le dijo su esposo, que Dios le dijo acerca de lo que Dios quería hacer, que no tocaran cierto árbol. Y cuando habla con la serpiente, ella sí se convence. Y les decía, esa es nuestra batalla hoy en día, ¿verdad? Volteas a ver a tu esposo y Dios te dice: trátalo bien. Y la serpiente te dice: si lo tratas bien, te va a agarrar de barco. Y es más fácil convencerse de este lado y decir: no, mejor con el látigo de mi desprecio. Pero acá el Señor dice: trata a tu esposa como a vaso más frágil. Pero el compadre dice: yo hice lo mismo, compadre, y ahora yo lavo los trastes, yo plancho, yo esto, yo lo otro, no veo mi descanso. Entonces es más fácil convencerte de este lado. El Señor dice: al que da le es añadido más. Pero la razón te dice: no. Las matemáticas dicen que si doy me quedo con menos. Y es más fácil convencerse de esto, porque acá te convences por lo que ves, acá te convences por lo que crees. Y por eso la serpiente fue astuta y le dijo: mira el fruto. En pocas palabras, lo voy a decir, tal vez suene muy fuerte. ¿Quién era Dios para la mujer? Dios era un mentiroso y la serpiente era verdadera. Y es la misma batalla que hoy tenemos en nuestra vida. Si hago lo de Dios, lo tengo que abrazar por la fe. Si hago lo natural, lo tengo que validar por lo que veo. Y de pronto lo que vemos es más próximo que lo que creemos. ¿Me explico? ¿Quién es Dios? Entonces la mujer se convence de lo que le dice sus sentidos, porque para ella Dios le estaba diciendo algo que no checaba. Y cuando la serpiente le dice: mira, el fruto es deseable, es bueno, y cuando tú lo comas vas a ser como Dios, se van a ser abiertos tus ojos. Y ella se convence de esto en lugar de lo que Dios había dicho. ¿Cómo nosotros reconocemos a Dios? Cuando definimos y tenemos claro quién es Él para nosotros. Y la Biblia dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, que lo que Dios te ha dicho, lo hará. Lo que Dios nos muestra en su palabra, lo respetará, lo tendrá ahí. Si su palabra dice: no serán avergonzados los que en Él confían, no serán avergonzados. Aunque en el proceso parezca o pareciera a veces que sí, pero no serán avergonzados. Si su palabra dice: los que confían en el Señor son como monte de Sión, que son estables, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces yo me convenzo y reconozco que si confío en Él, estaré firme, estaré estable, y habiendo pasado todo, seguiré sirviendo a mi Dios.
porque Él es para mí. ¿Quién es para mí? Ahora entonces, déjame leerte dos pasajes o contarte la historia porque el tiempo se me está terminando. Mateo 16, 13 al 20. No lo voy a leer, ustedes lo van a ver ahí. Dice la lectura de esa porción que Jesús llegó a una zona, ¿verdad? Dice ahí en Cesarea de Filipo, y les hizo una pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjense qué interesante que Jesús lo haya preguntado. ¿Te imaginas que hoy llegaras a tu casa y Jesús esté sentado en tu sala y haya preparado una carne asada y te diga: te estaba esperando, vamos a comer? Y mientras están comiendo te pregunte: ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido la vida? Y comienzas a hablar y de pronto te dice: te tengo otra pregunta. ¿Quién soy yo para ti? ¿Te imaginas? Y Jesús les dice a ellos: ¿quién dice la gente? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Era un contemporáneo de Jesús, aunque tal vez, o si bien había ya muerto, era un contemporáneo, era su pariente inclusive. Pero lo estaban comparando con el que era contemporáneo con él. Es decir, tú tienes la esencia, el espíritu de Juan el Bautista, o tal vez se pensaba o se creía en este escenario de la reencarnación y él está en ti, no lo sé. Pero el tema es que la gente empieza a contestar: tú eres Juan el Bautista, es decir, un contemporáneo. Y se me hace muy interesante el que nosotros veamos esta pregunta, porque, queridos, cuando nosotros respondemos ¿quién es Dios para nosotros?, el Señor nos va a decir: yo no soy ningún contemporáneo de nadie. Yo no me limito a tu temporada, yo no obedezco a tu temporada. Tú estás en una temporada de escasez, pero yo soy suficiente para cubrir tus necesidades. Tú estás en una temporada de dificultad, pero yo soy poderoso para sostener. Yo no soy contemporáneo a tus cosas. Si tú estás en lo poco, yo no me achico. Si tú estás en lo poco, yo tengo suficiente para cuidar de ti. La gente estaba diciendo: tú eres como Juan el Bautista, número uno. Después otros dijeron, pero otros dicen: tú eres Elías. Y ahora no hablan del contemporáneo, ahora hablan del pasado. Muchas veces la vida cristiana se vive tratando de poner a Dios en el escenario contemporáneo. Si hoy tengo poco, creo que Dios tiene poco. No. Si hoy yo tengo poco, Él sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Me decían los hermanos: es que yo le decía a Dios, ¿cómo vamos a ayudar a nuestro hijo a estudiar su carrera de piloto? Decían ellos. Él ya estaba trabajando, entonces él ponía una parte y ellos querían ayudarle a su hijo. Y entonces me dice la hermana: y de pronto le anuncian a mi esposo que puede él tener su retiro, su liquidación, lo que sea. Y entonces me dice la hermana, y le dan su retiro y le dan exacto lo que costaba toda la carrera para nuestro hijo. Y sí, entonces, pastor, me dijo así: ni un chicle compramos con ese retiro, todo lo guardamos para ayudar a nuestro hijo para terminar su carrera. Y esto me hace pensar, porque la hermana me dijo: yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo se va a cumplir un sueño que tú quieres realizar en una persona si no tenemos dinero? Es decir, su momento contemporáneo es: no tengo. Tal vez aquí alguien dice: pero es que no tengo padre, ¿cómo voy a sentir el amor paternal? Y Dios te dice: hey, no tienes papá, pero yo sigo siendo el padre de todos ustedes, el que cubre esos vacíos, el que llena esas áreas de tu vida, el que te da identidad, el que te fortalece, el que te levanta y el que te hace saber mi voz para que tengas dirección. Sí, tal vez no tuviste la crianza de un hombre, pero yo nunca te he abandonado. Porque Dios no se limita a los momentos contemporáneos, pero tampoco se va al pasado. Es decir, Dios no es un Dios de historias viejas. Elías representaba el pasado de Israel. Y le dice la gente: algunos dicen que tú eres Elías, el de antes.
Y el Señor también nos enseña: hey, yo no soy el Dios del pasado solamente, soy el Dios del presente. Yo no hice historias antes, yo sigo haciendo historias hoy. Sí, con Elías o con mis siervos hice milagros, pero hoy puedo hacer milagros con ustedes. Hoy puedo llevarlos a donde quiero llevarlos y mostrarles lo que puedo hacer en sus vidas. Por eso cuando nosotros respondemos ¿quién es Dios para nosotros?, podemos escondernos en Él y decir: yo no tengo, yo no puedo, yo no sé qué hacer, pero sí sé quién eres tú. Tú eres suficiente, tú eres nuestro Dios, tú eres el Señor. Y entonces las cosas no pasan por quién soy yo. Jesús no dijo quién dice la gente que son ellos. Él dijo quién dicen ellos que soy yo. Y saben, hoy en día creo que Jesús sigue preguntando eso a los cristianos. Hey, iglesia, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Soy la comodidad de la modernidad o soy el que trasciende a la modernidad? ¿Soy el Dios del pasado que hizo grandes cosas o sigues creyendo que hago cosas grandes el día de hoy? ¿Soy el Dios que sanaba a los enfermos o soy el Dios que hoy sana a los enfermos, que hace milagros de los que Él quiere hacer? Hoy sigue Dios preguntándonos eso. Y creo que si Jesús lo hizo, es para recordarnos a nosotros y para decirles a ellos: no se olviden que nuestra relación está basada en que ustedes respondan: ¿quién soy yo para ustedes? No soy el Dios del pasado. Si tú conociste hace 10 años a Dios, el Dios de hoy no es el Dios de tu historia de hace 10 años. Porque algunos dicen: en mis inicios de cristiano sentía tanta pasión y tanto amor, pero hoy ya no es igual. Y hoy Dios te dice: no, es que yo no soy el Dios de hace 10 años, soy el Dios de hoy, que te puede llenar de vitalidad, de entusiasmo, de pasión, de fortaleza en medio de todas las batallas que puedas enfrentar. Elías nos puede hablar de eso, pero luego dice: y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Jeremías trabajó en el tiempo del cautiverio, profetizando sobre la condición de Israel, hablando de las promesas que se cumplirían, pero hace alusión a lo profético. Y saben, sin lugar a dudas, a veces en la iglesia los temas de dones o de ministerios se vuelven, no sé si la palabra correcta sea esto, pero se vuelven seductores. Es decir, si vemos un estilo de profecía o de profeta exuberante, ¿cómo fue la palabra de hace rato? Emperifollados, nos genera una sensación. Si sentimos algo cuando tenemos una reunión, si nuestro cuerpo se estremece, si lloramos, porque lo profético a veces puede hacer alusión a las experiencias que tenemos con Dios. Imagínense, en el tiempo bíblico lo que representaba ser un profeta era hablar de parte de Dios, era tener un mensaje de Dios, pero en otras ocasiones era mostrar el poder de Dios, y eso iba a generar sensaciones. Cuando tenían un mensaje incomodaban a la gente. Cuando hablaban del futuro, la gente no les entendía. Pero cuando se mostraba el poder de Dios, algunos decían: wow, este es profeta de Dios. Y creo que cuando dice Jeremías u otro de los profetas, podríamos entender que la gente estaba diciendo: él es una persona que tiene un mensaje, pero que también levanta sensaciones. Y Jesús no estaba ahí. Porque más adelante Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que estoy diciendo es: Dios no está interesado en generar sensaciones en tu vida, pero las vas a vivir. Yo he tenido experiencias muy preciosas. Yo he percibido olores muy especiales cuando estamos adorando a Dios, a solas o en la iglesia. He visto y no estoy mal de los ojos, he visto como una nube en medio de la iglesia. He sentido un peso sobre mi espalda. Me he sentido
como flotar, y no estoy mal de la presión, como cuando no tenía la presión alta o cuando no se me había subido, bueno, y yo me sentía como flotando, muy especial, como alentado, con un sabor muy especial de parte de Dios en mi corazón, sensaciones riquísimas, pero ese no es Dios. Lo que estoy diciendo es que aún no sintiera eso, yo creería que Dios está conmigo. Si yo le digo a Dios, Señor, si tú estás conmigo, hazme reír, y no me río, yo seguiría creyendo que Dios está conmigo, porque Él no está conmigo por las sensaciones que despierta en mí, sino que está conmigo porque lo ha prometido, y donde debo de abrazarlo es con mi fe, no con mis emociones. Y la gente le decía, según los discípulos, Señor, la gente dice que eres el que despierta sensaciones. Y hoy en día pasa eso. Pasa eso. Yo he visto lo que pasa en la iglesia a veces. He visto gente que se acerca conmigo y me dice, profeta, Dios me dijo que me iba a dar una palabra. Y cuando era yo jovencito, yo decía, ¿y ahora qué le digo? ¿Le tengo que decir algo porque soy profeta? Ya cuando no tenía nada que decir, le decía yo, pim, pum, paz, tortillas, papas. Hasta que fui entendiendo que la gente buscaba sensaciones. Es decir, si el profeta les dice algo, es profeta, o está Dios, por lo que siento. Cuando fui madurando, la gente me decía, le decía, no, hermano, pues no tengo nada que decirle. ¿Y saben qué empezó a pasar? No es profeta. Pero imagínense que yo me apachurrara porque la gente diga que no lo soy. Yo tengo que saber quién me dijo que iba a funcionar como profeta, entendiendo lo que esto es. Yo no leo horóscopos, yo no les digo, así dice el Señor, ¿verdad? Tu marido trabaja en tal lugar, te lo están embaucando. Yo no hago eso. Yo lo que profetizo tiene que ver con un mensaje que viene a la vida de la gente. Y cuando Dios me usa con algún otro don, está bien, pero sí he visto las sensaciones que se generan. Yo oraba por la gente y se caía, y está bien que te caigas. Yo me he caído algunas veces, no muchas, pero antes yo decía, apenas los voy a tocar y ya se están tirando, déjeme orar por usted, y luego ya se caí. Entonces yo comencé a agarrarlos de la espalda y oraba, y ya no se caían. Y dije, no, si no hay que caerse. Ahora que cuando te desbaratas delante de Dios, mira, no caes así suavecito. No. Yo he visto cuando Dios los toca, las piernas se les doblan, se van para enfrente, caen de espalda, se oye el cabezazo, todo el mundo dice, ya se lastimó, y se levantan como, ¿qué pasó? Nada. Dios no es las sensaciones que yo siento. Dios va por encima de nuestras sensaciones. Por eso el salmista decía, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y vean cómo no lo liga ninguna emoción. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca. Jamás dice, Él es el que te anima, Él es el que te hace cosquillas, Él es el que te hace reír. No, Él dice, Él es el que hace esto. Y el salmista dice, bendice alma mía a Jehová. Hoy escucha a Dios preguntarte, y tómate el tiempo. Yo haré lo mismo para decirle, ¿quién eres para mí, Señor? Para que si tal vez algo hemos dejado de cuidar porque pensamos que Él era cierta forma o Él era cierta cosa, y hoy empecemos a ajustar y a decir, Señor, tú eres mi Señor, ¿qué quieres que haga? Hoy en día la gente piensa en qué hacer, busca qué hacer, desea qué hacer, pero pocos le están preguntando a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? Y cuando sabemos quién es Él y lo vemos como Señor, le podremos decir, ¿qué quieres que haga? Yo entiendo eso
Yo les he dicho, cuando Dios me habló de ser pastor, siempre dije, vamos a comenzar una iglesia en el sur de la Ciudad de México. Yo vivía por allá junto con mi esposa, y yo le decía, mira, por aquí. Y pasábamos y veíamos una bodega por acá, y Dios me decía, no. Y ni siquiera Dios tuvo sentido del humor. No fue ni en el centro ni en el oriente. No, me trajo hasta el otro lado del distrito y afuera. Y les voy a decir algo, a donde yo muchas veces dije no. Mi mamá me decía, hijo, ¿por qué no abren una iglesia por acá? Y mi respuesta era, no, Dios no quiere eso. No, yo no quería. Cuando pasó el tiempo y llegamos acá, de verdad, queridos, ni cuenta me di que estaba en el lugar donde muchas veces dije no. Pero sí me acuerdo por qué nos venimos. Un día doblé las rodillas a los pies de la cama, me hinqué y le dije al Señor, está bien, Señor, lo que tú quieras. Tú eres el Señor. Y saben, no hay nada mejor que saber que lo que ocurre en tu vida no es solo porque lo ves como tu Salvador, sino porque le dijiste, ¿qué quieres que haga, Señor? Tal vez hoy Dios te diga, hey, quiero que perdones. Ya, perdona. Quiero que sueltes, quiero que des, quiero que vuelvas, quiero que retomes. No sé qué te pueda decir Dios, pero quién es para ti va a determinar cómo te relacionas, cómo lo tratas, cómo lo aprecias y cómo lo reconoces. Así que quiero invitarte a que oremos juntos. Tómate un minutito para orar. Un minuto. Y piensa en esta pregunta. Escucha a Jesús decirte, ¿quién soy para ti? Escúchalo. Habla con Él un par de minutos. Señor, en esta tarde yo sé que más allá de lo que uno puede decir o tratar de comunicar, tu gracia y tu espíritu pueden ir mucho más allá, al corazón, a la vida, a lo certero de alguien. Por favor, llévanos a cada uno, al más joven y al mayor que esté aquí y que esté viendo esta transmisión, a pensar un poco quién eres para nosotros. Gracias, Señor. Cuán grande eres, Jesús. Señor, te pido que en esta tarde traigas libertad sobre nuestra mente, corazón. Oro, Señor, que en donde necesitemos reajustar el enfoque de quién eres,
se abra esa perspectiva sobre nosotros, en especial lo que hoy tú necesitas enfatizar en nosotros. Señor, en esta tarde oro por no solo libertad, sino por salud y sanidad, porque tú sigues siendo sanador, sigues siendo milagroso en tus actos, Señor, porque tú sigues siendo de quien se dice que no hay nada imposible para ti. Oramos por aquello donde tú quieres hoy obrar, porque eres el Señor. Y una vez más yo pido, Señor, que tu obra de poder, de amor y de sanidad cubra a tu iglesia. Oramos por enfermedades que necesitan pararse, que no sigan su proceso degenerativo. Oramos, Señor, por problemas de salud que pueden ser erradicados, no solo cortados, sino revertidos, Señor. En la vida de tu iglesia hablamos sanidad, Señor, y tú eres el Señor. Tú obras como quieres, con quien quieres, cuando quieres, pero hablamos sanidad sobre la iglesia, sanidad física, sanidad del alma, sanidad financiera, sanidad en las relaciones, porque tú eres nuestro Salvador. Pero también oramos en esta tarde, Señor, para que nuestro corazón se conecte con la claridad de que eres nuestro Señor, que te demos el lugar de Señor en nuestras vidas, en las decisiones trascendentes, en los escenarios mayores, Señor, aún en aquellas cosas que parecieran pequeñas, pero tú quieres dejar oír tu señorío en nuestras vidas. Y oro que seamos una generación que sigue teniendo claro quién es Jesús para nosotros. Toma nuestras vidas, Señor. Te adoramos a ti, Señor, porque eres el Señor. Gracias, Señor. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Vamos a cantar juntos esta canción.